dice el texto? ¿Qué dice el texto sobre reformas a la Constitución? Vamos a dejar que el texto hable. El capítulo 11 de la propuesta de nueva Constitución habla de los mecanismos de reforma y reemplazo a la Constitución. Son 3 artículos los que detallan el procedimiento. En primer lugar, el texto establece que un proyecto de reforma constitucional se puede iniciar de 3 maneras distintas. Esto es vía mensaje presidencial, en primer lugar. También se puede iniciar a través de una moción presentada por diputadas o diputados o representantes regionales. Y en tercer lugar, como una iniciativa popular o indígena. ¿Y qué se necesita para que un proyecto de reforma constitucional sea aprobado? En general, se requiere del voto favorable de al menos 4/7 de las y los integrantes en ejercicio del Congreso de Diputados y Diputadas y de la Cámara de las Regiones. En cuanto a los proyectos de reforma constitucional que hayan sido iniciados por la ciudadanía, estos tienen que contar con los requisitos que se contemplan en la Constitución para poder tramitarse. La propuesta constitucional establece que habrá un referéndum ratificatorio, es decir, un plebiscito cuando ambas cámaras aprueben con menos de 2/3 una reforma constitucional que altere sustancialmente el régimen político y periodo presidencial, el diseño del poder legislativo y la duración de sus integrantes, la forma del Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo de reforma y reemplazo de la Constitución. ¿Y quién va a definir que se trata de proyectos de reforma que alteran sustancialmente estas 5 materias? Esto va a ser tarea del Poder Legislativo, ya que la Corte Constitucional no tiene atribuciones para poder revisar los procedimientos de reforma constitucional. Y ojo, porque no va a ser necesario realizar un referéndum ratificatorio o un plebiscito en el caso de que el proyecto de reforma sobre estas 5 materias haya sido aprobado por al menos 2/3 de los integrantes del Poder Legislativo. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque es importante que las constituciones contemplen mecanismos para su reforma y así poder ir mejorándolas a través del tiempo. Por ejemplo, la Constitución actual contempla mecanismos de reforma en su último capítulo, que es el 15, que se llama Reformas a la Constitución y el procedimiento para elaborar una nueva Constitución de la República. ¿Y qué se establece ahí? Que para tramitar un proyecto de reforma constitucional se va a necesitar del voto favorable de al menos 3/5 de las y los diputados y senadores en ejercicio. Sin embargo, se requiere un quórum mayor para realizar reformas a 6 capítulos. Se exige un quórum de 2/3 siempre que se quiera reformar los capítulos sobre bases de la institucionalidad, derechos y deberes constitucionales, Tribunal Constitucional, Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública, Consejo de Seguridad Nacional y Reforma Constitucional. Por otro lado, la propuesta de nueva Constitución no exige los 2/3 para tramitar un proyecto de reforma constitucional, sino que alcanzar los 2/3 tiene el efecto de no hacer necesaria la realización de un plebiscito por haberse tratado de un acuerdo político transversal. Especialmente esta semana ha causado mucho revuelo el tema del procedimiento para realizar reformas constitucionales que se contempla en la propuesta constitucional. Por un lado se ha mencionado que esta tendría más candados que la Constitución actual para ser modificada y también se ha aludido a una supuesta participación de los pueblos indígenas para realizar estas reformas. ¿Pero qué hay de cierto en estas afirmaciones? Aquí el abogado constitucionalista Domingo Lovera nos responde. El procedimiento de reforma constitucional que contempla la propuesta de nueva Constitución no es un candado o un cerrojo. Primero, su quórum es de 4/7, más bajo que el actual 3/5 o 2/3, que es lo que se exige en la regulación constitucional de 1980. En segundo lugar, se contempla la iniciativa ciudadana para que la gente pueda iniciar procedimientos de reforma constitucional. No es cierto, es falso, es incorrecto que se requiera el consentimiento de los pueblos indígenas para aprobar reformas constitucionales y se contempla el plebiscito ratificatorio ciudadano solo para ciertas materias que por su especial importancia requieren de este consentimiento ciudadano o popular. Es difícil pensar que se establece un candado o un cerrojo a la democracia cuando se le entrega la voz justamente a la ciudadanía. Esperamos que este video te haya ayudado a resolver tus dudas sobre los procedimientos de reforma constitucional y si te sirvió esta publicación te invitamos a comentarla y compartirla. También si quieres conocer más información sobre la propuesta constitucional te invitamos a seguirnos en las redes sociales de La Neta.